Muy bien. Y ahora pasamos a nuestra primera entrevista con el ex viceministro de Gestión Pedagógica, uh, el doctor Guillermo Molinari Palomino, que nos acompaña siempre, pero en esta época nos acompaña con varias razones muy específicas, porque otra de las cosas que ha aprobado el Congreso, ¿no?, es un proyecto de ley que ha ido al Ejecutivo que propone el nombramiento automático de los docentes que hayan ejercido, que hayan desempeñado el rol magisterial durante 3 años simplemente porque lo desempeñaron. Ya conversamos de esto la vez pasada, pero el tema se ha ido complicando. Felizmente, el Ejecutivo creo que ya anunció de manera no explícita, pero bastante clara, que va a observar la ley, y felizmente todo indica que algunas bancadas están reflexionando. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, un honor tenerte siempre con nosotros, y cuéntanos en qué va esto, cuáles son los efectos negativos de este proyecto de ley y por qué debemos estar alarmados. Muy buenas noches, Elmer. Bueno, primero quisiera referirme a la noticia que acabas de presentar, No, para aquellos que conocemos el tema educativo y sabemos que está muy vinculado porque es un fenómeno no solamente social, pedagógico, sino también político, ideológico. No me sorprende que estén tratando de seguir lanzando normas o leyes como la de crear una universidad, quitándole la opción a quienes ya están laborando en esos aspectos en el país. Porque yo creo que habría que ir un poco más al fondo, ¿no? Como también en la norma que quieren hacer ingresar a los maestros sin los procedimientos que ya están establecidos por la misma ley. Y ahí tenemos varios impactos, ¿no es cierto? Yo creo que sería importante que los congresistas comiencen a analizar cuáles son los impactos que tienen en varios aspectos el pronunciamiento de esta ley, la aprobación de esta ley. Primero, un impacto sobre los aprendizajes, directo, ¿no es cierto? Todos los estudios de los últimos 30 años, 40 años, nos indican de que existe una directa relación entre el dominio, entre el manejo, entre las competencias que tiene el docente y el desarrollo de los aprendizajes, el logro de los aprendizajes de sus estudiantes, ¿no es cierto? Están vinculados directamente. Y lógicamente entonces el dominio de un maestro lo que nos va a dar es, lógicamente, en su práctica, mejores procedimientos, metodologías didácticas que ayuden a sus estudiantes a aprender. Otro aspecto que pareciera que no se ha tomado en cuenta es que los maestros, dado lo vertiginoso del avance de la ciencia y la tecnología que cambia nuestros escenarios, que cambia nuestro ámbito, ¿no es cierto?, también hace necesaria actualizar una preparación de los docentes. Y esto implica entonces que se espere que los docentes tengan una sólida formación en las ciencias de la educación, en el tema de la pedagogía, en el tema de la psicología, de la misma didáctica, cómo enseñar lo que se sabe, así como la metodología y la investigación educativa. Y no perdamos de vista algo que es muy importante, Elmer. Estos campos están vinculados directamente con las líneas de desarrollo que plantea la Ley de Reforma Magisterial, la Ley de Carrera Pública, ¿no es cierto? Un tercer aspecto que creo que es fundamental es cómo asegurar los procesos de enseñanza de nuestros estudiantes de ámbitos interculturales bilingües. En algo me refería en la reunión anterior, en la conversación anterior. O sea, se ha tomado en cuenta que aproximadamente tenemos que cubrir más de 27,000 plazas ahí y que no necesariamente todos los maestros que están compitiendo en esta oportunidad, por ejemplo, manejan los idiomas originarios. Pero además, un último aspecto dentro de esto que tiene que ver con los aprendizajes, ¿cómo hacemos para que el conocimiento y las condiciones particulares de cada contexto, ¿no es cierto?, de cada ámbito escolar, familiar, comunitario, esté también en conocimiento de los maestros que van a postular esa plaza? No se trata de entregar simple y llanamente directamente porque tienes 3 años, o sea, nos olvidamos de todos los otros requisitos y solo el tiempo de servicio es el que te va a dar la oportunidad para ocupar una plaza de nombramiento. Solo en este estoy hablando de lo que es el impacto en los aprendizajes. Pero si nos referimos
a la misma ley de la reforma magisterial, para ver, yo mencioné en la reunión pasada, ¿no es cierto?, la entrevista pasada, que por ejemplo regiones como Ayacucho, Cusco, Loreto y Puno concentran la mayor cantidad de docentes contratados en la forma de atención de escuelas interculturales bilingües, que suman un poco más de 27.098, casi el 47% de todos los docentes a nivel nacional que enseñan en estas escuelas, pero que no necesariamente en este momento, por ejemplo, que han sido contratados, ni más adelante, porque hay todo un trabajo que se hace para el dominio de la lengua originaria. Ellos manejan la lengua originaria con la que están enseñando a sus estudiantes. Además, está en ciernes un concurso de nombramiento 21-22, tampoco se menciona nada de eso, donde están en juego 87.000 plazas y a la que van a concursar 127.690 docentes. Mi pregunta es, ¿y quién le va a decir a esos docentes, no es cierto?, que ahora están dentro del mismo paquete para postular con más de 300.000 o que se van a presentar? Sí. ¿No es cierto? Pero mira que además de eso, dentro de las proyecciones que se dan, estimado Elmer, se ha proyectado que serán nombrados más o menos 9.000 docentes con menos de 2 años de servicio al Estado, dentro de esas 87.000 plazas. Cuidado, porque está la ley de reforma magisterial tiene un elemento de atracción para los mejores estudiantes, ¿no es cierto?, que salen de la básica, se forman en las instituciones educativas superiores y después se egresan para poder postular, porque lo atractivo es postular a una plaza de nombramiento. Entonces, 9.000 de estas plazas, ¿no es cierto?, lo que está proyectado es que más o menos van a ser cubiertas por docentes de menos de 2 años, que si se da la ley ya no tienen oportunidad. Importante. Tremendo impacto, ¿eh? Claro, o sea, vas a dejar a 9.000 docentes que han dado su prueba única nacional afuera. Me ha dado mucho gusto escuchar a Lucio Castro defendiendo este proceso de evaluación. Creo que el SUTEP está en un proceso de reconversión también hacia los temas técnicos, ¿no? Muy interesante, además. Bueno, yo lo veo venir desde hace ya algún tiempo. Yo he tenido la oportunidad de que mientras he estado en el ejercicio en este año en el ministerio, de sentarme con precisamente el SUTEP, ¿no es cierto?, con sus representantes, dialogar, conversar, buscar alternativas y soluciones, y esa disposición por comenzar a entender que no solo es un tema remunerativo, no solo es un tema de beneficios, sino también un tema de cómo ellos proponen cosas importantes para mejorar la calidad de la educación del país. Y yo no solo quiero felicitar a ellos, o sea, yo creo que hay que mirar también de que hay algunos políticos que ya se han ido manifestando, indicando de que esta norma va a ser revisada, ¿no es cierto?, y va a ser evaluada nuevamente, porque lo lamentable, como lo dije la vez pasada, es que es una norma que está expedida por comisiones que no están directamente vinculadas a la educación del país, la de presupuesto y la de trabajo. Pero yo no he escuchado al Ministerio de Economía decir cuál es el impacto económico, porque cuidado, ahí también hay un aspecto serio, ¿no es cierto? No es que muy grave, a 200.000, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana, y si no tengo el presupuesto, nos va a ocurrir lo mismo que con la ley que emitieron a fines del año pasado para el tema de los docentes de la educación superior, que dictaron una ley en diciembre cuando el presupuesto ya había estado en octubre, ¿no es cierto? Entonces en el presente año no se tenía presupuesto para cubrirlo, ¿no es cierto? Entonces, el otro tema es la educación superior. ¿Cómo queda la educación superior? Tampoco he escuchado manifestaciones de la academia, de las instituciones de formación superior. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué sigo formando maestros en los próximos 3 o 4 años? Si no van a tener oportunidades. Es tremendo. ¿Tú crees que se va a reconsiderar esta norma? Alberto Otárola, hermano de Freddy, ya dijo que este tema de la caja fiscal, por ejemplo, y que van a evaluar varias leyes, entiendo que va claro que el Ejecutivo la va a observar, ¿no? Sí, yo entiendo de que va a ser, y hay varias bancadas que están en conversaciones precisamente para observar esta ley, para, en todo caso, enviarla a la Comisión de Educación y, si es necesario, archivarla, porque no es una ley que realmente ayude a todo el proceso
que por más de 20 años, yo me pregunto, ¿no es cierto? Hay muchos académicos en el país que nos han hablado de 50 años de docencia en el país, ¿sí? Y nos hablan precisamente de la necesidad de que haya una carrera pública en el país, técnica, haya una carrera pública en el país que dé aspiraciones al maestro, a revalorarse al maestro, a conseguir que la sociedad siga confiando en ellos, precisamente porque van alcanzando logros ellos en sus aprendizajes también como docentes. Y más aún, creo que la sociedad educadora, ¿no es cierto?, ya vienen pronunciándose, pero creo que todavía faltan algunas instancias que se pronuncien, ¿no es cierto? Creo que la academia, creo que las asociaciones de padres y familia tienen una injerencia directa de quiénes van a formar a sus hijos, quiénes van a educar a sus hijos. Clarísimo, Guillermo. Dime tú, una última cosa que te voy a pedir. ¿Cuál es la injerencia del FENATE Perú, FENATEP, en todo este proceso, siendo que ya a nivel, por lo menos de la Dirección Regional de Lima, de Educación, ya se les quitó definitivamente el reconocimiento y creo que falta la formalidad final del Ministerio de Trabajo, o de repente ya no estoy muy seguro. Pero estos señores que están en trance de agonía aún juegan un rol y aún están en algunas posiciones claves, entiendo, en el interior del país. ¿Cuál es su papel en todo esto? Bueno, yo creo que hay que mirar con mucho tino y hay que poner mucho ojo sobre cuáles son y las formas, cómo se reorganiza, ¿no es cierto?, el FENATE, pero hay que mirar cómo han ido distribuyéndose a nivel del interior del país. Algunos ejemplos nos están dando cómo algunos quieren que se celebre una semana magisterial en provincia, ¿no es cierto?, pero pareciera de que la intención es reunir a los maestros para su pronunciado toma de Lima para el 19. O sea, me preparo antes, ¿no es cierto?, para después mover a estos maestros, mover a las comunidades, ¿no? Tú sabes que la educación es el lente que genera movimiento y movilización de una sociedad. Es el campo más fértil donde las posiciones políticas e ideológicas van a disputarse cómo generar un país diferente. Así que no hay que taparnos los ojos frente a eso, hay que ser muy directo en el tema, y creo que se está reorganizando para entrar con otras formas. Por ejemplo, al apoyar esta ley de contratación directa, seguramente va a permitir que muchos de ellos con muchos años de servicio y que han estado dando exámenes puedan ingresar directamente. Considerando que el autor de la ley, o uno de los autores, Pasión Dávila, recién aprobó la 7ª vez, ¿no? A la 7ª, bueno, la vencida, dijo él, cambiando los dichos. Claro. Guillermo, un placer conversar contigo siempre. ¿Algo que quieras agregar para terminar? Muy amable, Guillermo. Dime. Listo, se nos viene el Día del Maestro. Yo creo que hay que ir comenzando ya a hacer un reconocimiento enorme a los maestros porque dieron lo mejor de sí también durante la pandemia. Muchos de ellos ya no nos acompañan, pero lógicamente muchos de ellos llegaban hasta las puertas de las casas de sus estudiantes para que ellos no perdieran esa posibilidad de seguir aprendiendo. Así que maestras, maestros, mi gran reconocimiento y mi profundo compromiso con ustedes. De hecho, trataremos de lo más cerca del Día del Maestro tenerte de nuevo con nosotros para conversar específicamente sobre ese tema. Muy bien, perfecto. Guillermo, muchas gracias. Ha sido un placer. De igual manera.